Derechos de autor, una labor que nos corresponde a todos. Los derechos de autor, el registro de marcas y la propiedad intelectual son temas importantes en el mundo de la creación y el comercio de contenidos intelectuales. Se presentan algunas consideraciones éticas que se refieren a estos temas. Respetar la ley, la primera y más importante razón para respetar los derechos de autor, el registro de marcas y la propiedad intelectual es porque son parte de la legislación vigente en muchos países. Es necesario cumplir con estas leyes para garantizar la seguridad jurídica y evitar sanciones legales. Reconocimiento y compensación. Los autores, procesadores de noticias y creadores de imágenes tienen derecho a reconocimiento y compensación por su trabajo creativo. Es importante respetar los derechos de autor y obtener los permisos necesarios antes de utilizar o reproducir cualquier obra protegida por derechos de autor. Uso legítimo y excepciones. La legislación sobre derechos de autor también considera algunos usos de obras protegidas como legítimos, como la crítica, la parodia, la educación y la investigación. Además, también existen limitaciones y excepciones a los derechos de autor para permitir el uso de obras en determinadas circunstancias, como el uso justo y la cita de fuentes. Protección de la creatividad. La propiedad intelectual, incluyendo los derechos de autor y el registro de marcas, protege la creatividad y el trabajo de los autores y creadores. Respetar estos derechos es importante para promover la innovación y el progreso en distintos campos, y evitar la apropiación indebida o la explotación de obras creativas sin permiso o compensación. Aquí hay algunas recomendaciones útiles y recomendadas para respetar los derechos de autor en educación. Obtén permiso antes de utilizar materiales protegidos por derechos de autor. Si planeas utilizar material protegido por derechos de autor, asegúrate de obtener permiso del propietario o de buscar materiales que sean de dominio público o que estén bajo licencias Creative Commons. Cita adecuadamente las fuentes. Si utilizas materiales protegidos por derechos de autor en tu trabajo escolar, debes citar adecuadamente las fuentes. Esto significa proporcionar la información necesaria para que otros puedan encontrar la fuente original. Limita la cantidad de material utilizado. Para evitar infracciones de derechos de autor, limita la cantidad de material protegido por derechos de autor que utilizas. Utiliza solo la cantidad necesaria para cumplir tus objetivos educativos. Usa materiales que estén en dominio público. El material que está en dominio público no está protegido por derechos de autor, y se puede utilizar libremente para evitar problemas de derechos de autor. Utiliza materiales con licencias Creative Commons. Los materiales con licencias Creative Commons pueden ser utilizados con ciertas restricciones. Asegúrate de comprender las condiciones de la licencia antes de utilizar cualquier material. Asegúrate de educar a otros sobre los derechos de autor y la importancia de respetarlos. Enseña cómo citar fuentes y cómo utilizar material protegido por derechos de autor de manera legal y ética. Utiliza herramientas de verificación de plagio. Utiliza herramientas de verificación de plagio para asegurarte de que tu trabajo no contenga material protegido por derechos de autor sin permiso o sin citar la fuente. Recuerda que el respeto a los derechos de autor es importante para fomentar una cultura de innovación y creatividad, así como para evitar problemas legales. En conclusión, respetar los derechos de autor, el registro de marcas y la propiedad intelectual es una cuestión ética que implica reconocer el trabajo y la creatividad de los autores y creadores, cumplir con la ley y promover la innovación y el progreso en distintos ámbitos. Toma nota de estos puntos, trabaja de manera consciente en tus actividades y tareas, respetando el trabajo de los creadores de contenido, en todas sus formas. Seguimos respondiendo sus preguntas y agradecemos su atención en este espacio. Hasta pronto.